Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la era napoleónica. Tenemos que recordar en qué nos habíamos quedado, y es que Napoleón había decretado el bloqueo continental a Gran Bretaña mediante el decreto de Berlín. Entonces, ningún país que se encuentre bajo los dominios de Francia, de la Francia napoleónica, podía comercializar con Gran Bretaña, con toda esta parte de acá. A pesar de eso, pues, había algunos puertos que mediante el contrabando comercializaban con Inglaterra, y es que era imposible controlar todo el comercio en las costas, ¿no? Entonces Napoleón, decidido a hacer valer su autoridad, tiene que poner fin a ese contrabando, pero antes tiene que limitar el poder que está teniendo Rusia. Tiene que frenar ese avance ruso y tiene que someterlo, ¿no? Se desarrolla en ese entonces la batalla de Friedland, en la cual el ejército francés se enfrenta al ejército ruso y lo derrota. Consigue una victoria Napoleón, obligando al zar Alejandro II. El zar es la máxima autoridad de Rusia, ¿no?, del imperio ruso. Lo obliga pues a firmar la paz de Tilsit, con lo cual se vuelve un aliado de Francia. Rusia ahora es aliado de Francia. Pero ocurren problemas diplomáticos y sobre todo comerciales con Portugal, que se encuentra al lado occidental. Y es que Portugal está comercializando con Inglaterra, con Gran Bretaña. No está acatando el decreto de Berlín, no está acatando el bloqueo continental. Por lo tanto, Napoleón decide invadir Portugal. Pero hay un problema. Para que desde Francia se llegue a Portugal, en el medio camino se interpone un país, y ese país es España. Entonces lo que astutamente hace Napoleón es conversar con las autoridades de España, que para buena suerte de él se encontraban pues en pequeños problemas, porque el rey en España es Carlos IV, pero tiene su hijo Fernando VII, y la gente más aprecia a Fernando VII, y mediante el motín de Aranjuez, Fernando VII se hace con el poder. Entonces Carlos IV pues abdica, renuncia a la corona y se la entrega pues a Fernando VII, ¿no? Pero cuando llega Napoleón con un ejército, conversa con las autoridades de tal manera que le permitan pasar por ahí, solamente le permitan pasar y llegar a Portugal, vencer a Portugal, ¿no? Y efectivamente le permiten el paso, llega con un amplio contingente militar, pasan por España, llegan a Portugal, derrotan a Portugal, los reyes de Portugal huyen acá a sus colonias en Brasil, pero el ejército de Napoleón nunca se retiró de España. Los españoles decían: ya muy bien, ya vino, ya pasó por acá, pero ahora que se regresen. Y no se regresaron. Se habían instaurado en España, y esa coyuntura de los problemas en la monarquía española lo aprovecha Napoleón para conversar con ambas autoridades, ¿no? Con Fernando VII, que es el heredero que tiene ahora la corona, y con Carlos IV. De tal manera que a Carlos IV lo convence para que le ceda la corona, diciéndole que va a instaurar de manera pacífica, sin revolución, una nueva dinastía, que sería la dinastía Bonaparte, y a ese le va a tener pues con todos los beneficios, ¿no? Y por otro lado conversa con Fernando VII y le dice que si renuncia a la corona, se la regresa a su padre, Napoleón lo va a compensar económicamente a Fernando VII. Pero él había conversado con ambos por separado. Nadie sabía lo que había hablado él con cada uno de ellos. Entonces los reúne en la localidad de Bayona, y acá ocurre el acontecimiento conocido como las abdicaciones de Bayona. Una abdicación es la renuncia de una autoridad, un presidente, un rey. Y Fernando VII abdica a la corona en favor de su padre, es decir, renuncia a la monarquía española y le cede la corona a Carlos IV. Pero Carlos IV ya había conversado con Napoleón para que le entregue la corona a él. Por lo tanto, Carlos IV abdica, renuncia al trono español y se lo entrega a Napoleón. Y Napoleón vuelve a abdicar, renuncia y le entrega la corona a su hermano, José Bonaparte. Y con él empezaría pues una nueva dinastía en España, la dinastía Bonaparte, más conocido como
José I o Pepe Botella, porque decían que era un amante de la bebida. Eso ocurre en España. Entonces ya se aseguró un puesto en España, ¿no? Le dio a su hermano la corona española. Pero el pueblo español no iba a estar conforme. Luego de las abdicaciones, y en la cual a quien vemos en imagen es Pepe Botella, José Bonaparte, ya nombrado como rey de Francia, el pueblo español no se va a quedar de brazos cruzados. El pueblo español va a recurrir a la guerra de guerrillas. Es decir, el mismo pueblo sale a combatir a los intrusos, a los extranjeros, a los franceses, ¿no? Y una de las batallas más conmemorativas es la batalla de Bailén, en la cual el pueblo español derrota al ejército francés, y eso demuestra ante los ojos del resto del mundo, de los otros países, que Napoleón puede ser derrotado. Por lo tanto, se forma una quinta coalición, liderado principalmente por Austria y por Gran Bretaña. Se enfrentan en la batalla de Wagram, pero Napoleón vuelve a vencer, vuelve a ganar. Por lo tanto, no le queda de otra más que a Austria tratar de negociar la paz con Napoleón, y para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, María Luisa de Austria se casa con Napoleón. De tal manera que Napoleón ya tiene pues aliado en Rusia, aliado en Austria, controló a Portugal y está en todo su apogeo en Europa. Él es Napoleón y es su esposa María Luisa de Habsburgo de Austria. Este es el mapa de lo que fue la quinta coalición. Lamentablemente para Napoleón, su afán expansionista de llevar su idea y controlar cada vez más territorio le va a jugar en contra, porque el zar de Rusia se niega ante el acoso y el hostigamiento constante de Napoleón de querer influenciar en su forma de gobierno, ¿no? De querer expandirse militarmente, políticamente, territorialmente. Por lo tanto, rompe relaciones con Francia y Napoleón, molesto, decide él mismo dirigir una campaña militar contra Rusia, la invasión a Rusia, lo que es considerado como uno de los errores y desastres más catastróficos en lo que se trata de guerra en todo el mundo, porque Napoleón, a pesar de tener un buen contingente militar, ser un buen líder militar, ser un buen dirigente, un buen estratega, se va a encontrar con algo que no pensó, nunca lo imaginó, una técnica usada por los rusos llamada tierra arrasada, en la cual los rusos, bueno, Rusia es enorme, Rusia es bien grande, los rusos, en vez de enfrentar directamente cuerpo a cuerpo al ejército de Napoleón, iban retrocediendo, pero a la vez que retrocedían, iban destruyendo y quemando todos los pueblos rusos, los mismos rusos, para que de tal manera que cuando lleguen los franceses encuentren todo quemado, todo arrasado. No hay comida, no hay bebida, no hay abrigo, no hay donde descansar. Todo es naturaleza inclemente, naturaleza con un clima, con un invierno muy frío. Esa técnica llamada de tierra arrasada condujo al fracaso de Napoleón. Y este fracaso de Napoleón básicamente fue la burla de Europa. Va a llevar al establecimiento de una sexta coalición, quienes van a enfrentar a Napoleón en la batalla de Leipzig, y el ejército aliado de Austria, Prusia, Rusia, España, Gran Bretaña y Suecia por fin logran derrotarlo. Una vez derrotado, Napoleón es exiliado, lo expulsan de su país y lo mandan a la isla de Elba. En esa isla Napoleón lo van a nombrar emperador, de una manera bien burlona, ¿no? Emperador de una pequeña isla. Y tratan de reinstaurar todo lo que en un momento estaba pues antes de Napoleón, ¿no? En Europa, tratan de que todo se regrese a la normalidad. Por ejemplo, en el caso de España, sacan a José Bonaparte y Fernando VII toma el poder, pero no contaban con que este Napoleón se iba a escapar, iba a reorganizar un ejército e iba a regresar a lo que se conoce como el gobierno de los 100 días. Al toque ni bien se enteró que Napoleón había regresado, Fernando VII se escapó de España.
Entonces todos temían lo que iba a hacer Napoleón, y ya finalmente una séptima coalición logra derrotarlo en la batalla de Waterloo, que viene a ser la derrota final. Con eso Napoleón ya no va a poder hacer nada más, ya estaba viejo, cansado, deteriorado por las guerras, por el gobierno. La política y la guerra desgasta mucho el cuerpo humano. Por lo tanto, Napoleón ya no era el mismo que cuando empezó sus campañas militares hace años atrás. Luego de la batalla de Waterloo, va a ser enviado como prisionero a las Islas Santa Elena y ahí fallecerá. Ahí Napoleón ya va a morir, ¿no? Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: la táctica de tierra arrasada, que consiste en destruir su propio suelo para privar de provisiones y refugios a los invasores, fue aplicada por Portugal, España o Rusia. Bueno, Portugal es el que rechaza el bloqueo continental y sigue negociando con Gran Bretaña, por lo tanto Napoleón los invade. España es el que paga los platos rotos porque está en el medio entre Francia y Portugal, y le ocurren las abdicaciones de Bayona. Rusia es el encargado de aplicar esta técnica llamada tierra arrasada, que ha pasado a la historia como uno de los mejores, las mejores estrategias que ha podido tener un país para defenderse, ¿no? Y sin enfrentarlos directamente logró derrotarlos. La segunda pregunta nos dice: batalla que significó la derrota final de Napoleón Bonaparte, Waterloo, Wagram o Leipzig. Bueno, la batalla de Leipzig ya sabemos que sí, efectivamente Napoleón pierde y es exiliado a la isla a la isla Elba, pero Napoleón regresa Napoleón. La batalla de Wagram es una victoria para Napoleón, luego de la cual a Austria no le queda más que buscar la negociación pacífica, una alianza con Napoleón, y entrega pues a María Luisa de Habsburgo para que se case con Napoleón. Es la batalla de Waterloo, considerada como la derrota final de este líder francés, que por si acaso no es que sea pues una persona tan mala como muchos han asegurado, de que es un anticristo, que ha querido dominar el mundo, apoderarse de toda Europa. Eso es lo que los vencedores de la guerra han escrito en los libros de historia. Pero el pueblo francés está muy convencido de que Napoleón para ellos es un héroe, es un personaje ilustre. Ellos tienen a Napoleón como si fuera lo mejor que les ha podido pasar en la vida. Bueno, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.